Mi nombre es Margarita de la Hoz. Soy escritora e investigadora social. Durante años he acompañado, estudiado y vivido de cerca distintos procesos de participación política que han marcado la historia reciente de Colombia. En esta serie documental emprenderé un recorrido por algunos de los momentos más significativos de nuestra democracia. Una mirada a más de 3 décadas de participación, liderazgo y transformación social protagonizadas por el poder joven. Desigualdad profundizada por el duro encierro del COVID-19, desempleo, poco acceso a la educación superior, violencia policial, falta de oportunidades, fueron algunas de las causas que llevaron a miles de jóvenes a tomarse las calles. El estallido en el 2021 se vincularon a la movilización social sectores sociales que históricamente no habían participado mucho de escenarios de movilización y de protesta social, que quizás sí habían manifestado un descontento por medidas gubernamentales que iban en contravía de la vida digna de las personas, pero que no tenían quizás esa capacidad de salir a la calle a movilizarse. En ese momento, particularmente pues en Barranquilla, se vincularon el sector de los barristas. Sí, digamos que allá pues está el equipo de fútbol de la ciudad, tiene 2 barras que son como las más fuertes, las más representativas. Todos esos sectores se suman a las movilizaciones, se suman también sectores de jóvenes desempleados que nunca pudieron acceder a educación superior, por ejemplo, y sobre todo en los sectores periféricos de la ciudad de Barranquilla, particularmente en el sector de Las Flores. Cuando se convocaban movilizaciones en este sector, pues salía la gente del barrio que estaba cansada de las agresiones de la policía, que estaban cansadas de la falta de garantías para la vida digna en la ciudad. Y también pues se vinculan personas que habían quedado muy devastadas o muy perjudicadas por lo que fue la pandemia del COVID-19 y que el gobierno no había tenido la capacidad pues para responder a sus necesidades. Microempresarios en las diferentes ciudades, madres, cabeza de familia, pues que también no tenían la capacidad para poder sostener a sus familias, el campesinado, la población indígena, la población rural, que pues el campo había quedado en ese momento también abandonado por parte del gobierno. Entonces se fortalece todo eso alrededor del ejercicio de la manifestación pública y de la protesta social como un derecho que realmente se consideraba como una posibilidad para conseguir que se dieran respuesta a esas necesidades que tenía la gente. El estallido social en cada territorio se desarrolló de maneras distintas. Protestas pacíficas, asambleas populares, bloqueos, expresiones artísticas y también episodios de violencia que marcaron profundamente al país. Mi nombre es Cecilia Barros Gómez. Hace 18 años vivo aquí en Bogotá. Digamos que el estallido social que afectó, tengo un hijo llamado Duan Felipe Barro, que fue desaparecido y asesinado en el marco del estallido social de 2021. Un joven de 17 años pues que tenía el futuro por delante, que tenía muchos sueños, que quería muchísimas cosas. Ya cursaba ya 11 para esa época. Teníamos muchos sueños, muchas cosas, porque es mi hijo mayor. Y teníamos muchas cosas que queríamos hacer. Soñábamos muchísimas cosas. Uno, primero ir a la universidad. Quería estudiar Derecho, pero aparte de eso, pues él tenía otras actividades. Él cantaba rap, escribía,
le gustaba montar mucho patineta, era un joven alegre con muchísimas facetas, que quería vivir de pronto por la edad que tenía y era mi hijo adorado, que yo decía, pues el mayor, 17 años nomás, porque tengo 2 hijos menores que Duan. Entonces era como ese sueño, como hacerlo de pronto de que venimos aquí desplazado, huyendo de la violencia. Y aquí yo dije, pues aquí realizar esos sueños que Duan quiere y que necesita. Duan decía muchas frases como de fuerza, como de dignidad hacia los jóvenes, porque algo que yo me charlaba mucho con Duan era que cuando empezó eso, yo empecé como mucho como a la crítica, ¿no? Como que esos muchachos no hacen nada, no son, decir como palabras como feas. Y me decía, mami, ¿por qué tienes que estigmatizar a la gente? Mi papel en el estallido social fue de defensa de derechos humanos, acompañando los escenarios de movilización social en Barranquilla y ocasionalmente también en la ciudad de Bogotá, precisamente porque la Fundación Lazos de Dignidad tenía presencia en ambas ciudades. En Barranquilla, donde estuve la mayor parte del tiempo, pues precisamente desde las organizaciones defensoras de derechos humanos acompañábamos lo que llamamos nosotros y nosotras en terreno, los espacios de movilización, nos colocamos nuestro chaleco y salíamos a las calles a acompañar en triadas, en grupos de 3 personas estas movilizaciones, pero también hacíamos incidencia en las mesas de coordinación y de seguimiento que están establecidas en algunas ciudades, en algunas entidades territoriales del país, precisamente estableciendo una serie de acuerdos para que las autoridades, principalmente la Policía Nacional, se encargara de hacer lo estrictamente necesario y cumpliera un papel de garante del derecho a la manifestación pública, cosa que pues muchas veces no resultaba tan fructífero y terminaban pues cometiendo algunos hechos de vulneraciones a los derechos humanos. Entonces también como defensora de derechos humanos me encargaba de que cuando se presentara alguna vulneración de derechos humanos estar allí presente en el acompañamiento a las personas que resultaban víctimas de estos hechos, redactando denuncias, publicando las denuncias, las acciones urgentes que salían desde las organizaciones sociales, publicándolas en redes sociales, radicándolas ante las páginas de las entidades pertinentes para que se hiciera el seguimiento institucional correspondiente. Y por supuesto que también acompañando a las víctimas hacia una ruta integral de acompañamiento que se daba por parte de mi organización en un sentido jurídico, pero también en un sentido psicosocial. Duan luchaba por algo y siento que era por oportunidades, empleo, educación digna y por el derecho, o sea, pues nuestros derechos. Cuando inicia el estallido social, yo vivo cerca del portal América, Portal Resistencia, donde ahí era como el centro de todos los chicos de primera línea que se movilizaban en ese entonces, en ese espacio. Y Duan asistía, digamos, ahí a eso. No tenía conocimiento en el momento del suceso de la desaparición de Duan. Y desde ahí pues empieza como una búsqueda de saber, porque inicialmente cuando inicia el estallido social, pues inicialmente la gente hablaba era que eran unos vándalos que estaban destruyendo la ciudad, que estaban, pero no se sabía por qué estaban ahí. No se sabía por qué los jóvenes habían salido a protestar, a exigir unos derechos pues, que legalmente pues, les corresponde a todos los jóvenes. Vivía con miedo, con temor, porque realmente pues, fue muy fuerte. El estallido social del 2021 fue muy fuerte para los jóvenes. Yo escuchaba y ver la televisión pues era traumático. Yo como mamá pues era de cuidar a mi hijo. Y sí, siempre sentí como ese temor de que aparte vivíamos muy cerca y realmente digamos que la fuerza pública se notaba
como la fuerza hacia los jóvenes, o sea, remitían contra ellos fuertemente. Entonces, al ver yo todo eso, entonces sí, para mí fue como caótico, como un miedo, siempre con el temor de que de pronto a Duván sí le fuera a pasar algo. Tras semanas de movilización, surgió una pregunta clave: ¿cómo transformar la indignación en propuestas concretas? Salir a manifestarse es la única forma de mostrar que nosotros somos mayoría, de que nosotros somos la rabia digna que llevamos viviendo durante 80 años, que llevamos viviendo no solo esta generación, sino generaciones atrás. Por lo que la diferencia es que nosotros nos mamamos. Nosotros no queremos que más personas pierdan sus ojos. Nosotros no queremos que más mujeres sean violadas. Nosotros no queremos que más personas sean abusadas por la policía. Que la policía tenga esta libertad de poder torturar a otras personas. Eso es algo que todavía me sigue moviendo. Es algo que todavía sigo trabajando. Es algo que nosotros luchamos desde la desigualdad, pero eso mismo es lo que nos impulsa. O sea, decir que nosotros de a poco podemos hacer algo. Cuando se convocó el 28 de abril del 2021 la manifestación, una de las manifestaciones más grandes que tuvo Colombia, incluso acá en Bogotá, que venían de otros territorios y eso, yo tomé la decisión. Yo estaba en Villeta una semana antes. Yo estaba tatuando, yo tenía pues una serie de clientes allá. Pero entonces yo llegué y yo le dije a mi primo como: parce, tenemos que ir, vamos juntos. Y pues ese 28 en la mañana llegamos a Bogotá. Fue cuestión de querer pisar, bueno, de que yo tocara Bogotá y tuviera como ese presentimiento de que algo iba a pasar. O sea, era como ese miedo acumulado, pero pues uno dice como: parce, no va a pasar nada. Entonces yo tenía pues el presentimiento de que me iban a matar, de que me iban a desaparecer. Tenía ese presentimiento de que la policía estaba suelta, de que la policía no controla sus acciones, de que a ellos no les importaba nada. Entonces estaba ese miedo de que fuera a suceder algo, pero aún así yo quise asistir, quise participar y aún así lo hice. Él desaparece un 5 de junio. Esa noche él sale a las 5 de la tarde y me dice: mami, ya vengo, voy a llevar a la novia que vive cerca de la casa, vive en Casablanca. Y yo te había dicho que yo venía de un turno de noche. Ese día pues ya descansaba allá y pues me cogió el sueño y en la madrugada recuerdo y ya no está. Se me hacía raro porque nunca mi hijo se había quedado por fuera. Y yo dije: seguramente se fue para donde la abuela porque mi mamá vivía cerca. Y yo me había quedado con una perrita que era él, ella era como mi timbre. Alguien se para en la puerta y empieza a ladrar y ya pasa toda la mañana, 8 de la mañana, y yo empiezo. Él tenía mi Messenger en mi celular, lo tenía siempre abierto, y entonces yo siempre con él en el celular. Y empiezo como a todos los amigos que veía conectados, como que: oye, mira, tú sabes algo de Duván, que Duván no vino a dormir, tú lo dices. Entonces empiezan a decirme: no, él estaba acá en el portal. No, él estuvo acá en el portal. Realmente la primera pensamiento que se me vino, lo cogió la policía. Se lo llevó la policía. Y empieza esa búsqueda y mira, algo fue que a mí el lunes por la tarde me llega por redes sociales unos videos donde están haciendo un levantamiento de un cuerpo ahí al lado del portal, y yo me voy a la SIJIN, que era quien tenía mi caso, me voy a medicina legal, como hacer como todo eso, pues, mira, este video lo están sacando este cuerpo, yo vengo a mirar este cuerpo.
y fue como que no, mira, eso no se puede, tienes que tener una orden judicial. Pues fue dura, digamos, la búsqueda. Yo encontré con suerte de todos esos jóvenes que se encontraban en ese momento en el portal, y que para mí fue muy, muy, muy importante, digamos, ese apoyo para que mi hijo pudiera aparecer, porque inicialmente yo digo que mi hijo no me lo iban a entregar. Duró 36 días desaparecido y a mí a los 20 días me dijeron que ese cuerpo no era mi hijo, que ya lo habían visto, ya lo habían hasta reclamado, ese joven, que habían hecho el levantamiento en el portal. Todo estuvo en total descomposición. Medicina legal todo el tiempo lo tuvo y llegó el día siguiente que él desaparece, lo tiene medicina legal, pero él reafirma que no era mi hijo. Yo en ese momento tenía 11 años y fue muy duro. Fue muy duro, pues, sabiendo que Juan lo tuvieron un mes en fiscalía. Y pues siento que siempre teníamos esa esperanza de encontrarlo, ¿sí? Como que Juan está vivo y pues creo que al final nunca pasó hasta que nos dijeron que Juan estaba muerto. Mi participación fue más marchando. Siempre ha sido, pues yo siempre he sido de las personas que dice que así sea uno, hace del bulto, y pues eran muchas personas. Y entonces empezó en el centro. Segundo, pues el 28 de abril no nos fue bien, porque pues por todo lado donde tú quisieras caminar había policías. Incluso yo llegué a ver varios temas de abuso policial de personas que iban caminando y llegaban y se bajaban varios policías y los golpeaban con los bolillos. Y aún así, pues nosotros, no sé, o sea, estaba ese miedo desde el transcurso de allá hacia mi barrio y no había transporte, no había nada. O sea, la única forma de llegar era caminando. Hoy en día soy defensora de derechos humanos en mi localidad, defiendo mi localidad, defiendo a todos esos jóvenes en el momento cuando todavía inclusive se escucha que eran de todo. Entonces, no. En el momento de que las noticias hablaban, pues eran terribles porque no decían nada bueno de los jóvenes. Que eran vándalos, que eran delincuentes, que querían destruir la ciudad. Al momento de que yo veía esas noticias, realmente uno las creía. Pero mira que después que pasa todo lo de Duván, yo empiezo como a mirar. Inicialmente fueron 36 días en búsqueda de Duván y yo conviví con esos jóvenes en el portal de las Américas, Portal Resistencia. Estuve con ellos tarde de la noche, yo buscaba a mi hijo día y noche. Entonces, y hablar con ellos, pues también me ayudó muchísimo, porque fue el cambio, a mí cambiarme la mentalidad, porque las noticias realmente la distorsionaban, entonces era muy diferente lo que hacían y a lo que decían las noticias. Entonces empecé en esa búsqueda de preguntarles por qué hacían eso, por qué estaban ahí y cuál era la lucha que ellos tenían en ese momento. El 2021 marcó a una generación. Para muchos jóvenes fue la primera experiencia de participación colectiva y confrontación con el poder. Una experiencia que redefinió su relación con la democracia. Yo perdí mi ojo y creo que no fue solo el ojo, eso fue para una marcha del 1 de mayo en la localidad Quinta de Usme. Yo pues me encontraba manifestándome pues de manera pacífica. Nosotros siempre en el barrio éramos de hacer plantones pacíficos, nunca buscábamos dañar nada, nunca buscamos perjudicar a nadie. No eran solo jóvenes, eran adultos mayores, eran niños, eran personas que
que sentían esas ganas de querer defender su territorio, porque Usme es uno de los territorios más olvidados de Bogotá. Y pues son personas que se han visto afectadas. Para la pandemia todas las personas sacaban trapos rojos y era algo complicado porque no tenían un sustento. Y las mismas personas de ese barrio se quisieron juntar allá. Pues lastimosamente tomamos como la decisión de querer bloquear la Boyacá en un grupo grande. Era una cantidad masiva de personas. Y eso fue llegar y tocar la Boyacá. En el transcurso se veía muchísima policía. Era tocar la Boyacá y gases disparados por todo lado. Yo quedo solo. Los amigos con los que estaba se fueron por otro lado. Y pues para no ahogarme, yo tenía una bufanda, yo me tapo con la bufanda. Ya después llego y me encuentran unos amigos. Me dijeron como, parce, no se quede solo, tenga cuidado. Y pues lo único que quedaba era como mantener refugio con unas canecas que habían. Entonces la movilización se mueve para otro lado y queda una cuadra muy cerrada. Pero entonces en esa cuadra cerrada, que era lo que estaban buscando los policías, era poder mantenerlos a raya. Entonces los disparos en ningún momento, y quiero ser claro, pues que en ningún momento que yo estuve en las manifestaciones de allá, en ningún momento fue de manera como tiene que ser adecuada, que es hacia arriba, que tiene que ser de una manera periférica. No lo hicieron. O sea, siempre era directo al cuerpo. Yo me quedo en un poste y veo que me empiezan a disparar en la pared para que me reboten los disparos. Entonces yo veo que están moviendo una caneca y yo me quedo detrás de esa caneca. Un policía de fuerza disponible, me quedo mirándolo directamente, estaba como de este costado. Ya al momento que yo me doy cuenta de una ráfaga de este costado, del otro lado. El reflejo que yo tuve fue voltear rápido y recibo el disparo en esta parte de la nariz. Yo digo que ese reflejo fue lo que salvó mi vida, porque iba directamente a la 100. Yo estaba completamente distraído. Es algo que pues yo siempre tengo en claro, y caigo al suelo. Ya cuando estoy en el suelo pues es más difícil porque yo quedé aturdido del golpe. Y me dispararon a una distancia de 15 metros, o sea, está muy cerca. Y yo pues caigo al suelo, quedo aturdido y empiezo a escuchar cómo gritan todos, le dieron. Y digamos, yo no pensé que eso fuera a llegar a ser tan grave. Yo pensaba que era una bala de goma, pero no. Y no me dispararon con bala de goma, a mí me dispararon con un cilindro de gas que es más o menos de este tamaño, más o menos como unos 10 centímetros de grande. Y pues yo estando en el suelo, yo empiezo a escuchar como, parce, lo jodieron. A este muchacho lo jodieron. Yo estaba tapado con la bufanda, yo tenía un gorro incluso y tenía la capota puesta. Pero entonces todos los pelados se fueron para el frente para pues no dejar que ellos me agarraran, para evitar que ellos me agarraran. En el 2021, Colombia vivió una de las protestas sociales más grandes de su historia reciente. Lo que comenzó como una protesta contra la reforma tributaria se transformó en el estallido social, el cual puso en el centro del debate las demandas sociales de millones de colombianos. Esta generación pues, de jóvenes, de estudiantes universitarios ha demostrado que se pueden hacer las cosas de una manera organizada, que hay que seguir cualificándose, que el camino no es fácil, que hay muchas cosas que hay que transformar y que están cimentadas estructuralmente en la sociedad colombiana, pero también en la institucionalidad colombiana. Y eso se cambia, pues por supuesto, dando la pelea, dando la batalla en estos espacios de diálogo y de concertación, pero por supuesto también manteniéndonos en las calles por la defensa de nuestros derechos. Vale la pena seguir en este camino de lucha, que es duro, que la estigmatización es dura, porque lo que siempre he querido exigir es justicia, es que realmente digan qué pasó con Duan. Yo limpio el nombre de mi hijo. Duan no era ningún vándalo, Duan no pertenecía a ningún grupo.
Y sigo parada por eso. Y sigo aquí luchando. Y sigo exigiendo. Y donde me toque ir ahí, voy. Hago parte del CIVO, que es el Centro Internacional de Investigación de Violencia Ocular, del cual pues estamos trabajando la sistematicidad de estas lesiones oculares. Investigamos todo lo que tienen que ser armas de supuesta baja letalidad. Demostramos de que son armas de que afectan a las personas, de que hay secuelas postraumáticas. Somos víctimas, ayudando a víctimas a que se les escuche la voz. No es una problemática que nosotros nos dimos cuenta de que no es en solo Colombia, pero queremos dejar el mensaje de que nosotros como investigadores, de que nuestro trabajo, tanto en Colombia, a niveles internacionales, se vea reflejado.